Yo tengo, pero de algún concepto de la unidad 5 como que no lo terminé de comprender. En la 5 era democracia. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, los de días de estada, puede ser. Ah, No, pero no lo terminé de comprender. ahí debería ser, pero esa unidad en sí no va a entrar, ¿eh? Esa queda para el final solamente. Claro, sí, sí, pero era para... Bueno, los días de estadía en sí son los que tú estás en el hospital. Bien, es lo que va a estar, por ejemplo, y después vamos a ver los cálculos, ¿no? Por ejemplo, yo entro hoy y salgo el lunes. Hoy estamos a 10, el lunes vamos a estar a, ¿cuánto? 13, 14, ¿no? Y voy restando. Estos son los días de estadía que tengo en el hospital, ¿no? Cuando ingreso y cuando... Ah, claro. No, no me terminaba de cerrar porque como decía días de estada y no de Claro, estadía, yo esa dije, ¿qué es estadía sí. estada? No, no, no. Creo que ahí subieron la unidad bibliográfica y estaba mal escrito, para mí está mal escrito, ¿no? Que era lo que tenía la otra docente, pero son días de estada puso, no sé por qué, es eso, ¿no? Cuando voy a hacer, porque los índices hospitalarios son eso, ¿no? Los días ingreso, egreso, cuánto voy a estar en el año, cómo se ocupan las camas, etcétera. Bien, así que es eso en sí. Igual esa unidad la vamos a ver más adelante para no hacer tanta confusión con lo que ya tienen hasta acá. Habíamos hecho un poco el resumen de lo que teníamos. Lo que yo quiero un poquito es insistir en lo que es la parte de salud pública, que está en la primera unidad, que es este también proceso de salud de enfermedad, pero sobre todo lo que es definición de Máximo. salud pública. Ingresa a psicoli.com.ar. Bien. Bueno, vamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con eso un poco se te aclaró, Abril? No, no, era eso nomás. No había entendido el nombre, pero ahora sí ya comprendí. Bueno, las demás que van llegando a preguntas concretas de las unidades que tenemos. La 5 es la que vayan leyendo después. Si ustedes entran en la unidad, tienen enlaces para un poco ir repasando lo que son los indicadores hospitalarios, ¿no? Hay dos videos que un poco explican el concepto, ¿no? Y cómo se hacen los cálculos, que es un poco en modo general. No sé por qué en el programa le pusieron a ustedes eso, porque me parece que el laboratorio no hace el cálculo de camas, ¿o sí? No, nos dedicamos más adentro de lo que es análisis para diagnóstico. Claro, claro. Pero bueno, si lo pusieron en el programa, será por algo, ¿no? Porque en sí esto es mucho más a la parte de enfermería, quién maneja las salas, cómo egresan los pacientes, cuántos días ocupan las camas, cuántas camas se ocupan durante el año o durante el mes o en una semana, ¿no? Se va sacando el cálculo como em, para tener el cálculo. Bien, Hola, profe, ¿cómo está? hola, ¿Sabe hola. que se le escucha muy bajito? No sé si soy yo. No sé, todos me escuchan bajo porque yo tengo todo el volumen. Ah, Yo lo escucho bien. O igual. a lo mejor necesita ponerte los audífonos con tu equipo, no sé. Bien, ¿hay alguna pregunta en específico? Si no, yo seguiría con lo que es el repaso. Chicos, el examen ya les había dicho, va a estar en plataforma. Yo les puse 2 ejercicios solo de cálculo, lo demás es todo teoría, ¿bien? Porque es difícil, ¿no? Hacer un parcial así con ejercicios y esto. Sobre todo son preguntas de teoría, de comprensión, de múltiple opción y después ir uniendo los conceptos que consideren correctos. Así que, hola Nicole, ¿no tienes micrófono?
¿Qué escribes? Bien. ¿No tenemos preguntas? Bueno, profe, usted había dicho igual que los cálculos, mayormente para resolver, usted iba a dejar como la opción de la respuesta correcta Sí, sí, sí. y nosotros tendríamos que marcar una. ¿Y Igual. cuántos ejercicios más o menos No, pondría? yo le puse dos ejercicios, chicos, si no, no son tantos. Pero por eso les digo, prepárense lo que es teoría, ¿bien? Y los ejercicios saben calcular una tasa, o sea, diferentes tasas, pero hay solo dos ejercicios y ya tienen la opción. Solo tienen que ir a hacer el cálculo y elegir la opción correcta. No va a ser difícil, así que no se preocupen. Si estudian no va a ser difícil, obvio. Bien. Habíamos visto la vez pasada, un poco habíamos hecho el repaso de las unidades que veníamos viendo. Yo les decía, este proceso de salud-enfermedad, que es muy importante tenerlo claro, la cadena epidemiológica, la triada ecológica, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es la base para entender lo demás. Después, la salud pública, ¿qué es la salud pública? ¿En qué consiste la salud pública? Bien, esto es importante que ustedes lo tengan claro para después ir. Voy a compartirles la pantalla, a ver si encuentro la pestaña, bien, de algunas definiciones que tenemos que ustedes incluso tienen ya en el apunte, bien, esto de la salud pública, ¿no? Que tengan en cuenta que en sí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bien. La podemos, yo insisto en esto, ¿no? En no pensar, ¿no? Que la salud pública va a ser aquello que nosotros no vamos a pagar o no, sino que es una organización que desde el Estado bien va a organizar los servicios y todas aquellas cosas que van a hacer a la población cuidar su salud y tener un buen pasar en la vida, en el sentido de tener los servicios, etcétera. Por esto, nos dice que es una ciencia y un arte de prevenir la enfermedad, de prolongar la vida, de promover la salud física. Y acá veníamos viendo todos estos programas que generalmente desde el municipio o desde los entes locales nos proponen para mantener la salud. Pero es algo que está organizado desde la comunidad y desde el Estado. Y tiene esta responsabilidad plurisectorial, ¿no? Que son muchos los sectores que van a jugar acá para que nosotros tengamos, ¿no? Buenos servicios. Bien, y va a estar siempre, siempre ligado al desarrollo económico, social y cultural. Esto va a ser siempre. ¿Y de qué a quién está dirigida o de quién se encarga la salud pública? Esta población sana, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que lograr es que la gente no se enferme. A la población en riesgo, ¿bien? Aquella que puede tener un riesgo por distintas circunstancias, o porque no tienen trabajo, o porque viven en un lugar ambiental que puede estar contaminado, porque no tienen los ingresos necesarios, porque no tienen la educación necesaria o los conocimientos, ¿bien? O porque su salud está en riesgo o tienen una biología que puede presentar algún riesgo. Y a la población que puede estar enferma con una enfermedad ya manifiesta o una enfermedad que no es manifiesta, ¿bien? Porque sabemos, ¿no? Que nosotros podemos estar enfermos sin tener síntomas, ¿bien? Otra de las cosas que tenemos que tener claro también son los objetivos de la salud pública, ¿bien? Los objetivos es mejorar las condiciones de vida de la población, bien, establecer todos los programas posibles para que la población tenga buena salud y cuide su salud. Y estos son objetivos muy concretos.
Como ven acá tienen como dos definiciones y en el apunte tenían más de una, ¿no? Que decía que puede definirse también como el campo de conocimiento y las prácticas que se hacen institucionalmente organizadas que van a tender a promover la salud de la población. Bien. Esto, insisto, porque tienen que tenerlo claro y tienen que manejarlo para poder definir la salud pública, para pensarla así en un aspecto mucho más global, ¿bien? Que no es algo solamente de un sector, o sea, del sector de salud, ¿bien? Sino que es una responsabilidad del gobierno en sí, de los estados. A ver si encuentro la otra. Aquí nos dice que es pública. ¿Por qué? Porque es a nivel general y global y se opera a nivel poblacional, ¿no? Desde el Estado se tienen que preocupar de todas estas cosas, ¿no? Y va siempre orientada a grupo de personas, a población, y es responsabilidad del gobierno. Bien, esto siempre va a estar presente. Son, ¿no? Acción institucionalmente organizada, responsabilidades compartidas entre los distintos sectores y, como les decía, desarrollo económico, social y cultural. Y aquí tenemos uno de los objetivos de la salud pública que va a ser mejorar las condiciones de vida. ¿Cómo mejoro las condiciones de vida? Bueno, dando trabajo, teniendo los servicios, que la gente, las personas puedan tener una entrada, o sea, puedan tener una renta, un sueldo, puedan sostener, ¿no? Sostenerse económicamente, puedan tener todos los servicios. Después, reducir estas inequidades sanitarias, o sea, que todos puedan tener acceso a la salud. Esto también va a evitar toda una problemática que puede venir cuando no hay servicios para todos. Y establecer estos programas integrales de bienestar comunitario. Chicos, esto, insisto, es muy importante. Entonces, ¿a quién está dirigida la salud pública? A la población sana, a la población en riesgo, a enfermedad no manifiesta y enfermedad manifiesta. ¿Bien? Luego habíamos hablado todo lo que es epidemiología, pero también habíamos hablado de la parte de demografía. ¿Se recuerdan? Habíamos visto un poco lo que era la demografía, transición demográfica, vamos a buscar los tipos de demografía, pero ¿qué es demografía? A ver qué les comparto. La ciencia que estudia las poblaciones, ¿no era? Poblaciones, sí. Esto. ¿Y cómo la estudia? La estudia en un momento determinado, estudio cómo van evolucionando, cómo van cambiando también las poblaciones, ¿no? Esto es muy importante. Por ejemplo, aquí este mapa nos va mostrando, ¿no? Que vamos a estudiar cómo está formada, qué estructura. A esto se refiere con la edad, el sexo, ¿no? Qué nivel de estudio, qué tipo de trabajo hacen, etc. Cuántas personas mueren, cuántas personas nacen, qué grado de fecundidad tienen, o sea, la natalidad, si es una población joven, si es una población ya mayor. Bien, todo esto me ayuda a saber, un momentito que cuando llegan tarde me distraen al entrar. Bien. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Además, estas migraciones internas, recuerden que tenemos migraciones que vienen de otros lugares, pero también las que realizamos internamente. Por ejemplo, la provincia de Río Negro tiene mucha emigración desde otras provincias, porque vienen a trabajar, vienen a estudiar, etc. Con respecto a la demografía,
vamos a pasar un poco esto, es más, la transición demográfica es necesario un poco entender a qué nos referimos cuando hablamos de transición demográfica. Y esto también son teorías que hay, que es este cambio que sucede en la población, o sucedió, o va sucediendo de un paso, ¿no?, demográfico preindustrial a uno ya más moderno o postindustrial, donde podíamos ver grandes tasas de natalidad y mortalidad. O sea, nacían muchas personas y al mismo tiempo morían muchos. ¿Se acuerdan que vimos un videíto donde veíamos que había mucho nacimiento, pero las condiciones de vida eran tales que no permitían que todos se desarrollaran, ¿no?, y llegaran a la vida adulta? Por eso, el hecho de tener muchos hijos era un poco esto también de poder, de que algunos sobrevivieran. Bien. Con esto, ¿hay alguna pregunta específica, chicos? ¿O puedo seguir? Yo no tengo dudas, profe. ¿No? ¿Los demás? También es importante que ustedes vean esto, por ejemplo, de la transición demográfica con estas diferentes fases. Esto es más para tener un conocimiento, ¿no? Cuando la transición incipiente, ¿no?, con una alta natalidad y mortalidad, bien, cómo se va dando y cómo la estructura en una pirámide va a ser una base muy amplia y después se va a ir enangostando hacia arriba. La transición moderada, también tengo alta natalidad, o sea, van a nacer mucho, pero la mortalidad ya es menor. Cuando estoy en plena transición, estas dos cosas se van a equilibrar, ¿no? La natalidad y la mortalidad. Y la transición avanzada con natalidad y mortalidad baja. Todo esto siempre relacionado a las condiciones de vida que van teniendo las poblaciones. A medida que se van desarrollando, también van teniendo una mejor calidad de vida, se van enfermando menos, van muriendo menos y van llegando también a una edad adulta. Y bueno, baja también la natalidad. ¿Qué más? Yo lo que quiero es un poco ir viendo bien la parte de teoría. Bien, habíamos visto después la medición, ¿no? En qué consiste la medición en epidemiología. Y esto igual, hay mucha teoría, chicos, y eso es importante que ustedes las tengan claras. Vamos, voy a volver a insistir en esta parte. Cuando hablábamos de medición en epidemiología, bien, cómo se investiga, cómo se hacen los procesos, quiénes son, ¿no?, los datos que nosotros usamos y la información. Acuérdense que vamos a tener variables que vamos a medir y que las vamos a tener en forma numérica, alfabética, etcétera, que son los atributos también que vamos a usar para estudiar las poblaciones. Bien. Y aquí las cifras absolutas que nos van a dar una idea, ¿no?, de la magnitud o el volumen real de un suceso. Bien, recuerden que teníamos algunos métodos para medir, ¿no? Y aquí, ¿para qué me van a servir las mediciones en epidemiología? ¿O a ustedes para qué les sirven? ¿No? Si voy a trabajar en laboratorio, voy a tener que hacer un recuento, ¿no?, de cuántos estudios se hacen, supongamos en una semana, en un año. Si ustedes son el jefe de laboratorio o de este sector, van a tener que hacer cálculos para tener el material necesario, para los recursos que van a necesitar, para comparar, etc. Por ejemplo, aquí me estaban diciendo cuántas personas están expuestas al plomo o número de mujeres afectadas. Yo pienso, si ustedes tienen que hacer este trabajo de decir cuántos estudios con respecto a tal o cual enfermedad hago durante el mes, durante la semana, ¿no?, y el material o los reactivos que voy a necesitar para hacer estas cosas. ¿Bien?
Después en las frecuencias tengo la razón, tengo la proporción y las famosas tasas. Las tasas que veníamos calculando, ¿no? Recuerden que la razón y la proporción vamos a hacer una división y siempre estas dos van a ser por 100. La tasa va a ser con otras medidas, ¿no? Otras variables, que va a ser 1000, 10.000 o 100.000. Siempre son divisiones que hago entre dos. Bien. Por ejemplo, las razones, ¿no? Expresan la relación entre dos sucesos, pero no hacen relación a una población que voy a tener expuesta. Bien. Voy a tener que el numerador no está incluido en el denominador. ¿Se acuerdan que les decía que podíamos hacer la relación de masculinidad, la relación de mujeres en relación a los hombres, etcétera? Bien, esto también lo llamamos índices. Luego tenemos las proporciones y aquí nos van a expresar con qué frecuencia sucede una cosa. Y esto igual es importante, sobre todo saber la, la, la definición en sí, qué es lo que me está expresando. ¿Bien? Y acá, por ejemplo, nos van a medir riesgo, ¿no? Y por ejemplo, muertes ocurridas por enfermedades cardiovasculares, ¿no? Me van a decir este suceso, de todas las muertes que yo tuve, cuántas murieron. O, por ejemplo, acá, cuántos de todos los niños que nacen, cuántos son de sexo masculino o cuántos son de sexo femenino. ¿Hasta acá preguntas? No, yo no, profe. No, porque me parece que esto, yo he insistido bastante y lo hemos visto bastante bien, así que espero que no tengan problemas. Luego tenemos las famosas tasas, que sí les digo, esto hay dos ejercicios en el parcial, bien, de cómo se calculan. Bien, y esto es una probabilidad matemática, ¿no? De que va a ocurrir el evento. Y por ejemplo, acá tenemos el total de defunciones por la población a mitad periodo por 1000 habitantes, que es el factor de ampliación. Si yo tengo que calcular, ¿no? ¿Cómo voy a interpretar mi resultado? Eso es importante saber. Arriba, ¿no? Tengo la frecuencia con que ocurre el suceso y abajo tengo esa población que está expuesta. Mi factor de ampliación siempre lo voy a usar y va a ser ese el que me va a ayudar a interpretar. ¿Por qué? Porque yo tengo una población, supongamos, de 4 millones y mi factor de ampliación va a ser 1000. Entonces, lo que yo estoy comparando es que cada 1000, ¿no? Va a ocurrir el evento o el suceso. Cada 1000 de esos habitantes, por ejemplo, va a fallecer y mi resultado va a ser la cantidad que va a fallecer si estoy calculando defunciones. Bien, entonces mi factor de ampliación, si yo uso el 1000, voy a tener que interpretar mi dato, ¿no? Supongamos que hago defunciones, voy a decir que cada 1000 habitantes, bien, fallecen, supongamos 6 o 7, bien, según el resultado que me haya dado. Esto, chicos, es importante saber interpretarlo, sobre todo ¿por qué? Porque esto me va a ayudar a leer, ¿no? Los gráficos o las tablas que se me presenten, porque me va a dar un número o me va a dar un resultado, pero tengo que saber cada cuánto son, porque las poblaciones son grandes y a veces la puedo hacer por 1000, por 10.000 o por 100.000. Bien, sobre todo si leemos censos. Eso tengo que saber leer las tablas, ¿no? Cada cuánto están haciendo el cálculo. Bien. Indicadores de salud, esto también después me va a ayudar cuando vea la unidad 5, ¿no? Que decimos indicadores de salud, y en la unidad 5 estamos hablando de los indicadores hospitalarios, bien, pero acá, ¿qué es lo que me dan estos indicadores? ¿No? Son medidas, ¿no? Que van a resumir una información relevante sobre distintos atributos o dimensiones del estado de salud de quién, de
de las personas y cómo es el desempeño del sistema de salud. Bien, si yo tengo datos, por ejemplo, muy altos de muertes infantiles, quiere decir que algo está pasando. O no estoy controlando bien a las madres, bien, o el sistema o la atención está siendo precaria. Bien, esto me ayuda, ¿no?, a tener bajo control la población y ver si los servicios que se están brindando están de acuerdo a los valores que estamos teniendo. Bien, por ejemplo, si miramos hacia el pasado, ¿no?, la población rural que teníamos era bastante y no había un control de la natalidad, perdón, más bien del embarazo de las personas, y cuando venían al hospital para tener el niño o tenían alguna problemática, ya nos encontrábamos con una madre muy avanzada en el embarazo y a lo mejor con problemas que se podrían haber evitado si hubiéramos hecho un control del embarazo. Bien, nosotros ahora tenemos programas que desde el primer momento que se sabe que está embarazada, ya empiezan los controles, hacemos aporte de vitaminas, etcétera, para cuidar la salud de la madre y cuidar la salud del niño, ¿bien? Y evitar riesgos que puedan ¿no?, darnos problemáticas en el parto, en el embarazo, etc. Bien, uno de los, los indicadores de salud, lo que nos van a ayudar es a ver si la política sanitaria, ¿no?, es la correcta. Bien, ¿por qué? Por los valores o los resultados que vamos teniendo, las condiciones socioeconómicas, la gestión de los servicios de salud y el estado de salud de la población. Bien. Entonces, si me preguntan sobre indicadores de salud, son estas medidas, ¿bien?, que me van a dar información de acuerdo a todo esto, a una política sanitaria, a las condiciones económicas del ambiente donde están, si la gestión de los servicios de salud son buenas o no, y el estado de salud de la población. ¿Preguntas? No, profe, se entiende bastante bien. Se durmieron. Porque esta hora es que Profe, una pregunta. En el parcial, por ejemplo, las tablas que nos da ficticias, por ejemplo, con datos, ¿viste que dice año tanto 2020? sí. ¿Esas son universales o vamos a usar otras con otros números? No, por ejemplo, yo te doy los datos. Si tengo, calcule la población, o sea, calcule Claro, la... pero me los vas a dar ese día en el parcial, no es que tenemos que usarlos. No, 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 no. Los doy porque si no, Ah, ustedes tendrían que tener otras. Las tablas que ustedes ok. tienen en la, ¿cómo se llama? En la unidades bibliográficas son tablas ficticias, chicos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría usar tablas de censo, ¿no? Y podría calcular cuánto hay. No, lo hacemos con números más pequeñitos, porque si lo hiciéramos con estos números grandes de los censos, bien, a veces se complica más como para aprender a hacer un cálculo. Pero saber, no, por eso les digo, si yo te digo, son tantas las muertes ocurridas en el año 2020, mortalidad general, supongamos, 5.500 personas murieron, y te doy la población total, ¿no? Tú tienes la fórmula y ubica los datos y sacas el resultado. ¿Bien? Sí. Así un poco lo organicé para que sea más fácil para ustedes. Y sobre todo, chicos, ¿por qué? Porque cuando hacemos exámenes en la plataforma, a veces lo que es completar no siempre te lo lee bien y después hay que estar revisando, ¿no? Y si ustedes no escribieron con mayúscula o minúscula, a veces no lo reconocen. Entonces, lo mejor que opté es que sea solo ir eligiendo la opción de manera que ustedes pueda ser más rápido y también sea más fácil para corregir. O sea, fácil para corregir y ustedes tengan los resultados enseguida.
Bueno, nos volvemos a conectar, chicos, para que no se termine así abruptamente y así hacemos otros 30 minutos y así les dejo tiempo para que tomen algo antes de la otra clase. Coman tranquilos. Gracias. Sí.